ocasión veremos cómo obtener las ecuaciones de momento, corte y normal en una viga simplemente apoyada, la cual, como vemos en el ejemplo, está cargada por una carga puntual, una fuerza puntual P inclinada y una carga distribuida Q. Previamente a esto habremos obtenido las reacciones en los puntos A y B, los apoyos. Habremos obtenido la reacción vertical A, la reacción horizontal HA y la otra reacción B sub B. Bien, para obtener las ecuaciones de momento, corte y normal, lo que hacemos es primero determinar los llamados puntos característicos, también conocidos como secciones notables. Estos puntos nos permiten seccionar en tramos a la viga, en donde en cada tramo analizaremos la ecuación de momento, corte y normal. Bien, ¿qué puntos característicos tenemos en el ejemplo? Uno de los puntos característicos es el punto A, ya que es inicio de la viga y además coincide con un apoyo. Otro punto es el punto B, que está al final de la viga y coincide con un apoyo también. Si tuviéramos un apoyo intermedio, también sería un punto característico a tener en cuenta. En el ejemplo, además del punto A y B, vamos a tener el punto C, que es donde actúa una carga puntual. Siempre que actúa una carga puntual, habrá un salto en el diagrama de momento, corte y normal, dependiendo en cuál estemos, por lo que tenemos que estudiar qué pasa en esa sección. Y por último, en el ejemplo tenemos el punto característico D, que es al inicio de la carga distribuida. En las cargas distribuidas solemos poner los puntos característicos al inicio y al final, ¿sí? Quiero aclarar esta parte porque me parece que por ahí se puede prestar a confusión de que en las cargas distribuidas los puntos característicos están al inicio y al final. En el tramo, en la longitud de la carga distribuida, no, salvo que esté actuando una carga puntual, ¿sí? Una carga puntual externa, otra P, otra R, que esté actuando a lo largo de este tramito, me va a definir un punto característico, ¿sí? Lo digo porque por ahí se confunde el hecho de nosotros cuando analizamos en el cálculo de reacciones, por ejemplo, obtenemos una resultante de la carga distribuida y por ahí se cree que es una carga puntual. No, es la resultante de la carga distribuida, por lo que no me va a determinar ningún punto característico. En la carga distribuida los puntos característicos estarán al inicio y al final. Como expliqué anteriormente, si hay una carga puntual en el medio, bueno, ahí sí la considero, pero no la resultante de esta carga distribuida. Bien, seguimos entonces. Lo que hicimos entonces es marcar los puntos característicos en la viga y ahora la hemos dividido, en este caso, en 3 tramos. Así que vamos a ver cuáles son esos tramos. Bien, vemos entonces cuáles son los tramos. El primer tramo que se nos presenta es el tramo AC. Para esto, primero vamos a definir un origen de las coordenadas. En este caso será de X. Este será el 0. Entonces, tenemos una longitud como marca acá. La viga mide 7,5 metros. Y estamos comenzando a analizar desde este apoyo, del apoyo A, donde tiene el inicio X. Por lo tanto, el primer tramo, el tramo AC, irá desde 0 a, si vemos, L está dividido en 3, por lo que cada una de estas partes tiene 2,5, entonces X estará entre 0 y 2,5. Esto es el tramo AC. Entonces ponemos, el tramo AC va de 0, los valores de X, hasta 2,5 metros. Seguimos, el tramo CD irá desde los 2,5 que damos hasta 5 metros.
este es el tramo CD, desde 2,5 metros hasta los 5 metros. Y finalmente el último tramo, que es el tramo DB, que irá desde los 5 metros que quedamos hasta los 7,5, que es el largo de la viga. 5 metros menos de X hasta 7,5. Bien, ya tenemos los tramos en los que deberemos analizar y obtener las ecuaciones de momento, corte y normal, ¿sí? Vamos a estudiar tramo por tramo. Comenzaremos viendo el tramo AC. Bien, comenzamos analizando el tramo AC. Diremos que este tramo es para los valores de X que van de 0 a 2,5 metros. Recuerden que habíamos tomado este sistema, este origen para X. Lo que hacemos es partir antes de llegar a C la barra, hacemos un seccionamiento en la barra y en ese seccionamiento se ponen de manifiesto los esfuerzos internos de la viga, que sería el corte, el momento y el normal, el esfuerzo axial. Hacemos un diagrama de cuerpo libre de este primer tramo de la viga, el tramo AC, y ponemos de manifiesto las fuerzas que tenemos: la reacción, una reacción vertical en el punto A y una reacción horizontal también, H sub A. Y ahora vamos a proceder a utilizar las ecuaciones de equilibrio para poder determinar las ecuaciones de momento, corte y normal. Para ello comenzaremos utilizando la sumatoria de momento en este punto I donde cortamos. Si notan, cortamos justo antes de que entre en acción la fuerza puntual P. Entonces comenzamos haciendo sumatoria de momento en el punto I, tiene que ser igual a 0. Establecemos una convención de signo, positivo, sentido horario, y vamos de vuelta al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, vemos que H sub A, al pasar por el punto, no me genera momento. En cambio, B sub A sí me genera un momento, y este momento es positivo porque gira en sentido horario respecto del punto I. Su brazo de palanca será X porque estamos viendo la variación a lo largo de este tramo AC. Puede ser acá, 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 hasta llegar a este punto. Entonces lo vamos a poner en función de X. Decimos que el momento es B sub A por X. Luego no hay más, solo la fuerza, el esfuerzo interno MAC, que al girar en el sentido antihorario es negativo. Menos MAC, todo esto igualado a 0. Entonces despejamos MAC, que es el esfuerzo interno que queremos saber, y obtenemos la ecuación de momento, ¿sí? Esta es la ecuación de momento en este tramo AC. Si la vemos un poquito, vemos que el momento en el tramo AC está en función de X, ¿sí? Es X a la primera potencia, por lo que será una recta el gráfico del diagrama de momento en este tramo. Continuamos ahora haciendo sumatoria de fuerzas verticales. Al hacer la sumatoria de fuerzas verticales igualada a 0, decimos que para arriba será positivo y empezamos a analizar qué fuerzas verticales intervienen. B sub A, que va para arriba, por lo que es positivo, y únicamente nos queda ya el esfuerzo QAC, que va para abajo y es negativo. Menos QAC, esto es igual a 0, por lo que despejamos el corte del tramo AC y es igual a la reacción B sub A. Esta será mi ecuación de corte en este tramo. Volvemos a analizar la ecuación y vemos que esta diferencia de la anterior no depende de X, ¿sí? Es una función constante, o sea, será un rectángulo de altura B sub A y el largo del tramo AC
en el gráfico de corte. Finalmente hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales. Decimos que hacia la derecha será positivo y vemos, tenemos la reacción H sub A que va hacia la izquierda, por lo que será negativa, y después la única que tenemos es NAC, el esfuerzo normal, que va hacia la derecha será positivo. NAC, todo esto tendrá que ser igualado a 0. Despejamos NAC, que es el que nos interesa conocer, y nos da que es igual a la reacción horizontal en el punto A. Esta es la ecuación del normal en este tramo, ¿sí? Y es igual a la reacción del apoyo A, H sub A. Vemos acá el símbolo positivo y nos está diciendo, como veíamos en esfuerzo normal, cuando es positivo tracciona, cuando es negativo comprime, por lo que nos está diciendo que a lo largo de este tramo AC la viga estará traccionada con un valor H sub A, entonces es positivo. Bien, continuamos con el otro tramo. Analizaremos ahora el tramo CD, el cual, como ya definimos, es para valores de X de 2,5 metros a 5 metros. Lo que hicimos es hacer un corte acá antes de llegar a D y elaboramos nuestro diagrama de cuerpo libre, poniendo de manifiesto los esfuerzos internos que se presentan en la viga en este punto al hacer este seccionamiento, momento corte normal, y vemos, a diferencia del tramo anterior, que apareció ya las componentes verticales y horizontales de la carga puntual P, ¿sí? La cual se encuentra ubicada a una distancia de 2,5 metros del apoyo A, ¿sí? Bien, comenzamos entonces a plantear las ecuaciones de equilibrio para obtener las correspondientes ecuaciones de momento corte y normal. Comenzamos realizando la sumatoria de momento en el punto I. Establecemos la convención de signo y decimos que B sub A me genera momento positivo al girar en sentido horario y está a una distancia X, es su brazo de palanca. Entonces B sub A por X. Después H sub A y P sub H al pasar por el punto no me generan momento. El que sí me genera momento es la componente vertical de la fuerza P sub B, que está girando en sentido antihorario, por eso será negativa, y el brazo de palanca de esta será esta distancia que está acá, ¿sí? Esta distancia la podemos obtener como la diferencia entre X y 2,5, ¿sí? O sea, a X le resto 2,5 metros y me da este segmento, el cual irá variando, como es el tramo CD entre 2,5 y 5, puede variar, ser más chico o más grande, por lo que esto estará en función de X, de cómo varíe X. Entonces el brazo de palanca será X menos 2,5 metros, ¿sí? Bien, el X menos 2,5 metros, y por último tenemos el esfuerzo interno, que es el momento MCD, que es negativo por ser antihorario, todo igualado a 0. Lo que hacemos ahora es despejar MCD y nos da que es igual a B sub A X menos P sub B por X menos 2,5 metros. Esta es la ecuación de momento en el tramo AC. Y si nos ponemos a analizarla, vemos que está en función de X a la primera. El tramo anterior también estaba en función de X porque era B sub A por X, pero ahora está este otro término que depende también de la fuerza de la componente vertical B.
P sub P. Entonces, será también en esta parte del diagrama de momento una recta, porque está x a la primera elevada a la primera potencia, pero tendrá otra pendiente a diferencia del tramo anterior. Bien, continuamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales. La fuerza vertical igual a 0, decimos que para arriba es positivo, y las fuerzas verticales que aparecen en nuestro diagrama de cuerpo libre es P sub A, que va para arriba, es positiva, P sub B va para abajo, negativa, y el corte CD, que es negativo también. Todo esto igualado a 0, despejamos el corte que queremos saber del tramo CD y nos da que es igual a B sub A menos P sub B. Esta es la ecuación del corte en el tramo CD. ¿Sí? Si lo analizamos, vemos que no depende de X, igual que el anterior. Se le sumó la componente vertical de la fuerza P, por lo que será una función constante, un rectángulo que tendrá distinta altura, que justamente es porque empieza a actuar la componente vertical, o sea que va a ser un rectángulo más chico en el diagrama. Por último, hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Decimos que para la derecha es positivo. Y vemos que tenemos la componente H sub A, que es negativa porque va para el otro lado. Tenemos la componente horizontal de P, P sub H, que va hacia la derecha, es positivo, y el esfuerzo normal es CD, que es positivo también porque va hacia la derecha, NCD igual a 0. Despejamos entonces y nos da que NCD, el esfuerzo normal del tramo CD, es igual a H sub A, la componente horizontal, menos P sub H, la componente horizontal de la fuerza P. Esta es la ecuación normal en este tramo, y como sabemos del cálculo de las reacciones, H sub A es igual a P sub H, por lo que esta operación nos da igual a 0, por lo que el esfuerzo normal en este tramo va a ser nulo. Continuamos ahora con el último tramo que nos queda por analizar. Bien, llegamos al último tramo, que es el tramo de B, donde hacemos un corte acá antes de llegar a B y se pone de manifiesto los esfuerzos internos, momento corte normal, y acá ya aparece la carga distribuida Q. ¿Sí? Vamos a hacer una observación acá. Generalmente nosotros trabajamos con el resultante, ¿sí? Sacamos una resultante acá, Q, que normalmente la calculamos como Q por la longitud en la que se desarrolla la carga distribuida. Pero en este caso, como estamos cortando en el tramo, podemos cortar acá, 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 va a ir variando el desarrollo de la carga, ¿sí? Va a ir variando en función del valor de X que tomemos, que sabemos que para el tramo de B va de 5 a 7,5 metros. Entonces, ese valor también lo tenemos que expresar en función de X. ¿Cómo hacemos? Bien, sabemos que Q va a ser la resultante, digo, la carga Q por esta distancia, es decir, esta distancia, la que adopte al desarrollarse esta parte. La carga distribuida empieza a actuar a los 5 metros y X va a variar. Entonces, análogamente a lo que hicimos anteriormente, lo que podemos hacer es la diferencia entre X menos 5 metros me dará ese valor. Cuando varíe X, variará también el desarrollo de la carga. Entonces, Q será por X menos 5 metros. Ese será el valor del desarrollo de la carga. Y bueno, vamos a las ecuaciones de equilibrio, planteamos la sumatoria de momento en el punto I, positivo sí, igual a 0, y vemos
que B sub A sigue generándome un momento positivo a una distancia X. Entonces P sub A por X. P sub B me genera en sentido anterior, es negativo, y el brazo de palanca será, al igual que en el caso anterior, X, es esto, es X menos 2,5 metros. Luego tendremos la carga Q, que me genera también un momento negativo, girante horario, que tendrá esto el resultante, entonces menos Q por X menos 5 metros. Y acá el brazo de palanca va a ser el de la resultante, ¿no es cierto? Es esto, que sería la mitad de este segmento, de esta longitud. Esta longitud habíamos dicho que era X menos 5 metros. Si es la mitad, será X menos 5 dividido en 2. Finalmente, el momento, el esfuerzo MdB negativo y todo igualado a 0. ¿Sí? Despejamos el momento, que me dice que el momento en el tramo de B es igual a B sub A por X menos P sub B por X menos 2,5 metros y menos Q, acá como es X menos 5 por X menos 5, puedo poner por X menos 5 metros al cuadrado dividido en 2. Esta es mi ecuación de momento de este tramo. Ahora analicemos un poquito la ecuación. Depende de X, sí, va a variar con X, pero acá ya me está apareciendo un X que está al cuadrado, por lo que la función ya no será lineal, sino será parabólica. Es una función de segundo grado, ¿sí? Entonces acá será curvo en esta parte de la viga el diagrama de momento. Bien, continuamos y hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales, verticales, perdón, igual a 0, decimos que para arriba es positivo, y vemos, tenemos P sub A positivo para arriba, P sub B negativo va para abajo, y acá entra la resultante de Q, que era Q por X menos 5 metros, negativo también que va para abajo, entonces me da Q por X menos 5 metros para abajo. Y después el corte de B, también para abajo, corte de B, todo igualado a 0. Despejamos el corte de B y me queda que es B sub A menos P sub B menos Q por X menos 5 metros. ¿Sí? Esta es la ecuación de corte de este tramo, y al analizarla vemos que ahora el corte sí depende de X, ¿sí? Por lo que la gráfica en este tramo será una recta, tendrá una pendiente que va a depender de esta ecuación, ¿sí? Por último, hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales, igual a 0, decimos por allá positivo, y acá no apareció más nada que de lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces HA es negativo porque va hacia la izquierda, más P sub H que va hacia la derecha es positivo, y más N de B que es positivo, todo igualado a 0. Despejamos el esfuerzo normal del tramo de B y nos queda, al igual que en el caso anterior, HA menos P sub H. Esta será la ecuación del corte, normal, perdón, ecuación normal del esfuerzo normal en este tramo, y como sabíamos del cálculo de reacciones, esto es igual a 0, por lo que en este tramo la viga tampoco presentará esfuerzos normales. Llegamos hasta aquí, nos vemos la próxima.